Beethoven y tu hijo versus la computadora. Este video está dedicado principalmente a padres. No busca hacer un análisis complejo musical de las características de Beethoven y de cómo hizo Beethoven aquí con la armonía, sino que lo que busca hacer es algo práctico para que cualquier papá en su casa pueda entender y entendiendo esto pueda ayudar a la formación de sus hijos con la música que escuchan. Entonces es algo simple que en principio cualquier padre prestando atención y tratando de concentrarse en lo que vamos a ver puede llegar a entender y hacer un cambio en su casa para ayudar en la formación de sus hijos en cuanto a la música que sus hijos escuchan. ¿Cómo es esto de que Beethoven está a favor de nuestro hijo y está luchando contra las computadoras? Cuando hablo de computadoras me refiero a todas las músicas actuales, modernas, obviamente no todas, pero todas aquellas músicas que están compuestas según los principios que yo expliqué en otro video, que seguramente algunos vieron, que son los efectos de la música en el niño. Pero no se preocupen si no vieron ese video, que ahora voy a explicar de manera resumida a qué me refiero. Y lo que les voy a mostrar acá es rápidamente cómo la música moderna, a través de la melodía, que ya vamos a ver qué es, busca producir en nuestros hijos totalmente dependientes, que ya es algo que venimos hablando en los otros videos, y cómo la música de Beethoven es una música que busca realmente dar libertad, abrir las alas al chico para que su mente pueda desarrollarse y pueda pensar. En la música actual nosotros habíamos visto que las melodías, en general, las melodías vimos que son unas notas que se van desarrollando y que van pasando una después de otra, como por ejemplo, esto es una melodía. Diversas notas que se van desarrollando una después de otra y van formando lo que se llama una melodía. En las músicas actuales, nosotros habíamos visto que las melodías generalmente lo que busca hacer para llamar la atención de nuestro chico, para sobreestimular el cerebro del chico, es repetir constantemente las melodías. Que las melodías sean cortas y se repitan varias veces para que el chico pueda quedar atrapado en esa melodía. Por ejemplo, esta melodía, que es una melodía clásica, ¿no? Que es una melodía que ya habíamos visto, que yo siempre pongo como ejemplo. Una música moderna, una música electrónica, una música pop, lo que va a hacer es acortarla de tal manera que pueda repetir varias veces ese pedacito de melodía para que el chico quede atrapado en esa melodía. Por ejemplo, haría más o menos una cosa así. Nuestra melodía quedaría reducida a la mínima expresión y como poniéndole un pequeño fondo ya les va a sonar familiar a las músicas actuales. Repetir, repetir, repetir la melodía. Habíamos hablado que lo que se busca acá es llamar la atención del chico. Nosotros tenemos dos tipos de atenciones, ¿no? Tenemos la atención, habíamos hablado de la atención voluntaria y la atención involuntaria. La atención voluntaria es cuando yo decido prestar atención a algo, como probablemente ustedes que decidieron prestar atención a este video y están poniendo allí su voluntad. Es una decisión que ustedes están tomando, una atención que ustedes están decidiendo en este momento en el que están viendo este video. Pero ocurre también lo que se llama la atención involuntaria, que es aquella atención que, por ejemplo, si tenemos una jarra de vidrio con agua que se cae y se rompe, o un explosivo que explota, un mueble que se cae y hace un ruido fuerte y automáticamente nosotros miramos, robó nuestra atención. Esa atención se llama atención involuntaria. Automáticamente nuestra atención va a eso que ocurrió en ese lugar. Algo así está tratando de hacer la música actual con las melodías. Repite y repite y repite la melodía varias veces para que nuestra atención, y en este caso de nuestros chicos, que es el tema que estamos hablando, ellos se acostumbran a que algo le tiene que estar llamando la atención para que pueda concentrarse en eso que están escuchando.
A eso los va acostumbrando la música, muchas de las melodías de las músicas actuales, así como lo que yo les mostré ahora. El chico va creciendo, el chico se va acostumbrando a que todas las cosas les tienen que llamar la atención y por lo tanto crece un chico con ¿qué tipo de actitud? Un chico que es bastante dependiente, que empieza a bajar sus niveles de concentración porque necesita algo que le sobreestimule, que esté ahí constantemente repitiendo algo para que le llame la atención. Ese es el efecto que va produciendo esta música cuando empieza a rodear a nuestros chicos este estilo de música o estilos de música que tienen este efecto de repetición por llamar la atención. Y acá viene nuestro Salvador. Entre muchos de los compositores de la música clásica, Beethoven es uno de los más grandes. Y vamos a ver que él hace absolutamente lo contrario de lo que hacen las músicas actuales con respecto a la melodía. Para nada busca repetir y repetir y repetir la melodía en el sentido en que repite la música actual, como una forma de llamar y captar la atención. Beethoven repite también las melodías, pero lo hace de una manera distinta. Seguramente te suena conocida la Quinta Sinfonía de Beethoven. Acá nos vamos a encontrar con esta melodía principal en la música de Beethoven. Es cierto, tenemos esta melodía y que vamos a ir escuchando durante toda la obra. Este tipo de composición se llama composición monotemática. ¿Qué significa una composición monotemática? Que va a agarrar un pedazo de una melodía, como es esta melodía, pero que prácticamente es solamente este pedazo, esta bajada, y lo va a empezar con este pedacito musical, en este pedacito que se llama motivos, va a empezar a desarrollar durante toda la obra. Durante toda la obra vamos a escuchar este movimiento melódico, vamos a escuchar en distintos lugares. Pero la diferencia con las músicas actuales que repiten y repiten y repiten es que Beethoven, lo que va a hacer, lo increíble de este compositor, es que aunque va repitiendo este pedacito motívico, este pedacito de melodía, va variando, va haciendo variaciones, va cambiando distintos tipos de lo que se llaman texturas, distintos tipos de armaje de la armonía, distintos elementos musicales que hacen que cuando nosotros escuchemos esa misma melodía en distintos lugares, jamás nos va a sonar repetitivo, absolutamente, sino que nos va a sonar realmente cada vez como algo nuevo. Y eso es lo increíble de este compositor. Escuchemos una vez más entonces y vean cómo la melodía, aunque se va repitiendo esta misma temática, este mismo motivo, va variando y cada vez empieza a surgir como algo nuevo. Escuchemos entonces el ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven. Ahí tenemos el tema principal, el motivo, nuestro personaje en la historia. Si se fijaron hasta ahí, todo lo que hizo Beethoven fue repetir este motivo musical. Y con ese motivo musical, ese pedacito fue repitiendo. La diferencia está en que nunca escuchamos de la misma manera. Eso es lo sorprendente de Beethoven. Aunque tiene un motivo nada más, podríamos decir, como en la literatura, como en un cuento, un solo personaje que va a empezar a desarrollarse. Ese único personaje se va a mantener a lo largo de la historia, pero va a pasar a través de una gran aventura. Va a pasar por distintas sonoridades, por sonidos más fuertes, por sonidos más suaves, más tranquilos, más etéreos, por sonidos más tensos después, pero siempre va a ser el mismo personaje, este personaje. Con ese pedacito de música, ese personaje va a empezar a desarrollar. Escuchen una vez más y fíjense cómo ese motivo musical, este personaje en nuestro cuento, va a estar siempre presente a lo largo de toda la música. Ahí está el personaje. Ese es nuestro personaje. Nuestro personaje
reducido. Y de vuelta, nuestro personaje. Pero ahora está en otro matiz, en otro mundo. Ahora empieza más tensión. Pero siempre el mismo personaje. Y siempre es el mismo personaje. Ta, 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 ta. Es el ritmo, ¿no? Que se repite y que se repite. Yo les invito a ustedes a que hagan una prueba para poder desarrollar y tratar de escuchar todo este primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Le vamos a dejar en la descripción. Y traten de encontrar este personaje. Van a ver cómo está a lo largo de toda la obra. Y yo siempre, para que sea más claro, comparo esto con literatura, con una narración. Es como un cuento, la forma en que compone Beethoven, que se llama la composición monotemática, es decir, donde hay un motivo o un personaje en un cuento. Y aunque es el mismo personaje, ese personaje va desarrollándose y pasando por distintas aventuras. Como les dije, por momentos de tensión, por momentos de tranquilidad, por momentos parece que está en una guerra, pero siempre es ¿qué personaje? Este personaje. Y que se va desarrollando. Por eso les invito a que escuchen toda la sinfonía y hagan ese esfuerzo para tratar de trabajar un poco el oído también, de escuchar, bueno, a ver, ¿dónde está? Ah, acá está, acá apareció, acá sigue apareciendo y acá, y siempre va a estar. Pero lo importante es tratar de escuchar, distinguir y ver cómo jamás va a parecer repetitivo, porque Beethoven lo hace como un cuento, donde el personaje está siempre, pero está en distintos contextos, en distintas sonoridades. Escuchemos y analicemos ahora a Mozart. La melodía es más larga. Y recién ahora tenemos un cambio. Y tenemos otro cambio. A diferencia de Beethoven, podemos decir que Mozart tiene más protagonistas en su cuento. Y entre esos protagonistas tenemos en general dos protagonistas principales, que se llaman el tema A y el tema B. La diferencia está en que pues dijimos que Beethoven era monotemático. Teníamos un personaje principal, que era este, ¿se acuerdan? Acá Mozart, sin embargo, tiene lo que se llama es politemático, tiene varios temas o, si comparamos con la literatura, varios personajes. Ya escucharon que hasta ahora tuvimos 3 grupos de melodías que, así escuchándolo, no tienen relación una melodía con otra, ¿no? En la primera parte teníamos esta melodía, tranquila, mucho más larga que Beethoven, que es cortita, más tranquila. Y va cerrando y cambia. Otra melodía. Y tenemos cambio. Otra melodía. A esta parte se le conoce como el puente. Y después de unos segundos más, y acá llegamos al tema B. Absolutamente distinto. Así vemos entonces cómo Mozart tiene varios personajes, pero hay como 2 protagonistas principales que son totalmente en contraste, ¿no? Lo que se llama en la música el tema A, que es esa primera melodía que ustedes escucharon al inicio, y esta última que escuchamos, que se le conoce como el tema B. Y en el medio tenemos otros temas que son distintos, que van derivando. Pero el punto
para que no se confundan, es que Mozart tiene distintos personajes en su cuento, en su historia, que van variando. Tenemos, a diferencia de Beethoven, que repite este personaje a lo largo de toda su composición, Mozart, sin embargo, tiene dos personajes principales de los cuales van derivando otras melodías, pero que se va desarrollando de esa manera. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque para la formación del chico, estas dos formas de componer son formas que ayudan al chico a poder desarrollar su capacidad de asombro. Ya hablamos mucho de esto, pero la idea de este video es que ustedes puedan ver ejemplos concretos, en este caso en Beethoven y en Mozart, ¿no? Cómo están lejísimos estos dos grandes compositores de repetir una melodía por repetir una melodía, ¿no? Haciendo 30.000 veces sin hacer ni siquiera un cambio, sino poniéndole volumen y repetición para que nuestros hijos estén ahí atrapados todo el tiempo. No, Beethoven te va a repetir, pero te va a repetir con variaciones, te va a repetir como un cuento. Mozart te va a repetir no tanto, sino que te va a cambiar por otro personaje, te va a mostrar dos personajes y sobre esos dos personajes, dos melodías distintas, va variando, va haciendo todas las variaciones durante toda su sonata, lo que sería su composición. Y es muy importante entender esto y ver en estos dos compositores como ejemplos, hay un montón de otros compositores, de cómo la música clásica realmente ayuda a que el hijo pueda desarrollar su cabeza, escuchar la música como si fuese un cuento y que su cerebro se empieza a acostumbrar a asombrarse, a ver cómo, wow, ahora este personaje empezó en un sonido tranquilo y de repente se fue en un sonido mucho más fuerte y de repente cambió a un sonido mucho más etéreo, pero siempre fue el mismo personaje. O como en Mozart, dos personajes se fueron desarrollando y de repente cambió, de repente se fue a un sonido más tranquilo y los dos personajes se fueron conviviendo hasta el final, donde se unen y termina la gran obra. La diferencia entre un chico que crece rodeado de este tipo de melodías, como lo hacían Beethoven y Mozart, a diferencia de las melodías actuales, es abismal. Este es un ejemplo claro de cómo las melodías que rodean a nuestros hijos, realmente le va formando su cabecita, desde chiquititos. Y es por eso que, de alguna manera, Mozart y Beethoven están de nuestros lados. Por eso el título de esto es Versus las computadoras, porque realmente en ese sentido, la música producida actualmente, que responde a estos patrones, es un enemigo de nuestros hijos y busca llamar la atención de ellos, sobreestimularlos para vender el producto. Y no a diferencia de Mozart y Beethoven, que lo que buscan es asombrarnos, mostrarnos la belleza de una historia, de una composición, de un desarrollo pensado profundamente por un compositor. ¿Y vos? ¿A quién le vas a entregar a tus hijos? ¿A Mozart? ¿A Beethoven? ¿O vas a entregar a las computadoras?